de contención los distintos elementos de generación y de la red de transporte para que... Menudo susto el de hoy, ¿eh? Si no lo sabéis, bueno, la gente que será fuera de España, se ha ido la luz a todo el nivel nacional, también Portugal, a algún territorio que hay en Francia, los Pirineos, al norte, Andorra. Vamos, que catástrofe, ¿no? Lo siguiente. Entonces eso me he quedado pensando. Y la gente en estos casos suele recurrir a hobbies, ¿no? En caso de tal. Y conocer un poco las plantas no viene del todo mal, por si algún día pasa lo impensable. Porque las plantas te pueden solucionar muchas cosas. Entonces he estado pensando, aparte a raíz de una serie de incidentes que luego lo comentaré, si eso sí me acuerdo, en la mayor parte de los balcones de que tiene la gente, pues es de hecho más difícil tener árboles porque tienen unos cuidados un poco particulares. Necesitan, por ejemplo, un poco de sombreo, necesitan un sustrato adecuado, necesitan una cantidad de riegos, que no les pegue el aire demasiado, o sea, tienen su historia. Entonces digo, ¿cuáles son las mejores plantas para empezar? Un poco para coger esa experiencia, ¿no? Necesaria, porque lo más sencillo, ¿no? Para empezar, y luego poco a poco vas complicándote la vida. Pues voy a deciros, ¿no? Que la forma más fácil de empezar la jardinería es con una serie de plantas que se llaman crasas. Las crasas simplemente son plantas que almacenan agua en el interior de sus hojas. Entonces aquí hay a veces, ¿no? De vez en cuando te encuentras algunas así raras como los ombús, por ejemplo, que también se pueden considerar crasas porque son todo agua por dentro, una patata técnicamente, cosas que son de ese rollo, que tienen capacidad de almacenar agua pero que no son cactus. Entonces yo me he ido anotando aquí todos los nombres en papelitos blancos porque es que sinceramente no me sé los nombres de ninguna, lo he ido buscando para que podáis encontrarlas si os interesan. Son todo plantas que he tenido desde hace como 25 años y no es que sean fáciles de cuidar, es que son difíciles de matar. En la mayoría de los casos es que o la clavas o la dejas caer directamente en el suelo, en la tierra, a veces incluso en un trozo de polvo. De verdad, aquí mismo, aquí, lo típico que se queda así acumulado de porquería, pues en la grieta misma podrían nacer una plantita de estas, ya os digo, son durísimas. Entonces voy a deciros las que tengo yo y que son completamente infalibles, y además os diré exactamente la cantidad de luz que necesitan porque tengo los lúmenes controlados en cada uno de estos lados. Entonces los lúmenes los podéis mirar con una aplicación del móvil. No es que sean muy fiables ninguna, ¿no? Pero mejor eso que nada, ¿vale? No son tampoco malas. De momento esta es de las pocas, la única casi que no he encontrado. Mentira, hay dos que no he encontrado. Esta no he encontrado qué nombre es, pero que tampoco la vais a ver demasiado por ahí. Luego tenemos esta, que es una de las más pequeñitas que os podéis encontrar. Esto es Sedum dasyphilum, ¿ok? Yo la estoy dejando aquí ahora mismo para que tapice toda la roca. O sea, le ha costado bastante tiempo. Son una cosa general a las crasas, es que las plantas, y a lo mejor en un tiempo no están muy bonitas, tardan un tiempo en acostumbrarse y en empezar a llenar. Como veis, aquí está empezando a llenar con montones de hijuelos, pero ha costado Dios y ayuda, como se suele decir, a que esto empiece a agarrar aquí. De todas maneras, esto solo puede ir a más. Eso eventualmente se acaba haciendo como esto. Ahí además está todavía con los restos de flores, que son de color rosa, muy bonitos, atraen mucho a los insectos, y eso lleva ahí, sin exagerar, unos 12 o 15 años. Arriba tiene una piedrecita muy curiosa que se llaman... no sé cómo se llaman, pero son como piedras mágicas, una cosa así. Tiene un agujero en medio, ¿no? Es una cosa así. Y la verdad es que lo dejé ahí, las puse por accidente, me parece que ni siquiera lo planté, salió. Quería poner otra cosa parecida a esta otra, que también os diré cómo se llama. Está bien, muy buena, pero ahí está, se os acaba haciendo una cosa así. Aquí tenemos dejado caer, aquí no ha llegado a agarrar. Queremos que agarre, se hunde un poquito, se le pone un par de piedrecitas y ya está. Y esto acaba haciéndose así. Esto he hecho lo mismo que hay. O sea, no os asustéis si pensáis que estoy siendo un bruto o algo. Si soy bruto es para que veáis que teniendo cariño salen las cosas. Ahí lo mismo. Esto está plantado directamente en grava volcánica. Mirad qué color tan bonito tiene. Qué forma tan bonita tiene. Esa la utilizo mucho para llenar huequecitos. Y esta de aquí es la siguiente, que esto es un Sedum moranese. Vale, moranés. Por cierto, otra cosita es que estos dos especies me parece que se pueden ver en la península ibérica o en sitios o especies parecidas.
Esta, la diferencia es que la flor es de color amarilla y es un poco más delicada, lo que he notado yo. Le gusta nacer sobre todo en este tipo de sustratos modernos que son muy granulados, que drenan muy bien. En arena me imagino que también, pero bonita, bonita solo la he visto en Akadama únicamente. Pero ahí es como más bonita la he visto, de hecho no me había echado flores nunca. Volvamos al principio, porque aquí tenemos un montón. Esta es una clásica, esta yo creo que fue una de mis primeras plantas. Esto es tan fácil como, por ejemplo, ¿ves? Que esto eventualmente acaba haciendo una serie de cordones que acaban siendo un poco antiestéticos. Pero de por medio de todos estos, cada uno de estos puntitos puede echar grupitos de hojas como este. Entonces lo único que tenemos que hacer, si queremos estabilizarlo o volver a hacerlo más redondito, es o dejarlo mucho tiempo y que eventualmente se acabará haciendo una bola, por arriba se verá mucho más redondito, o directamente, mira, esta la puedo... Es que esa me gusta, la forma que tiene. Esta de aquí, ¿ves? Simplemente tal que así, y esto se deja caer tal que así, ya está. Fijaos, no lo he tenido ni que plantar, eso echará raíces y tirará hacia arriba, y poco a poco esto se llenará. Sedum pachyphyllum, ok, pachyphyllum, la paqui. Esta, cuando yo era pequeño, jugaba mucho a hacer pócimas así de bruja, entonces la machacaba porque tienen así mucha agüita. El único mantenimiento que tiene es que de vez en cuando tenéis que hacer así, ¿ves? Y secarán las hojas viejas. Además que tiene estas cositas de color, las puntitas rojas significa que tienen la luz adecuada. Aquí la mínima luz que tenemos es de unos 360-380 lúmenes, ¿vale? Aquí tenemos un poco más, llega a los 400. Ahora iremos a los 450, una cosa así. Estas son, por cierto, Echeveria pulvinata, también muy querida porque es suavecita, es aterciopelada. Aquí está muy fea porque está absorbiendo todos los nutrientes para poder hacer algo, pero esta hoja sigue, está viva, ¿ves? Por dentro está verde, simplemente la está utilizando como cantimplora de agua para poder tirar por aquí. Hace unas flores muy bonitas de color rojo anaranjado y tan fácil como eso, la quitas, la dejas caer y de nuevo, cuanto más al sol está, más roja se pone por las puntitas, pero así es como me gusta a mí, que tenga su verde. Y aquí se ha llegado a hacer una bestia de unos casi medio metro, prácticamente. Aquí empezamos ya en lo que vendría a ser un poco más de luz, ¿vale? Estamos ya a partir de los 480, 500, 600 lúmenes en verano, ¿no? Este es el Sedum morganianum. Es más como una cuerda así gordita, muy compacta, de la misma historia que estas. O sea, hasta de una hoja salen estas plantitas. Entonces, si queréis un día decir, vamos a propagarte, pues hacéis así, cogéis una hojita y la dejáis caer. Y más a menudo que no, os sale. Estas son unas muy bonitas, que de verdad os las recomiendo si tenéis un balcón que tiene mucho sol, porque estas sí que aguantan lo que no está en los escritos. Esta la ves a veces en las playas, para que os hagáis una idea. Y hace unas flores maravillosas que ahora mismo se han cerrado porque solo se abren cuando les pega el sol o tienen mucha luz. Digamos a las 12 de la mañana están perfectamente abiertas. Y estos son lo que se conoce como uñas de gato, que hay muchas especies, pero estas en concreto, el Lampranthus spectabilis, y un pariente suyo es este, que es el aureus, que este tiene una pinta un poco más grande. A este no le acabo de pillar el truco, lo tengo plantado en muchos sitios, a ver cuál es el sitio que más le gusta. La mayor diferencia es esa, que es un poco más estiradita, las hojas más alargaditas y que la flor es roja o amarilla o naranjada. Esta la hace solamente de este color, pero que hay variedades de todo tipo. También se le llama mesen o rayito de sol. Esta también es otra, una calanchoe, hay también de todos los colores posibles e inimaginables. Esta salió de un esqueje que era más pequeña que esto, ha tardado bastantes años en ponerse bonito, pero no ha dejado de tener flores ni un solo momento. Está así como muy roja. Seguramente aquí en esta maceta, cuando la ordene, empezaré a poner un montón de estas, porque la verdad es que me he enamorado. Estas también son un sedum, pero lo tengo... ¡Ah! Se ha caído. Pero es un sedum, ¿cómo se llama? Tenía un nombre muy muy raro. Pondré en la descripción, o sea, lo pondré aquí debajo, ¿no? Donde está aquí en la maceta, ¿no? Lo bonito que tiene esto es el amplio abanico de colores que tiene. Si lo ponéis así, que esté a la sombra, o en invierno, se pone muy, muy verdosito. Pero tiene un aspecto durito, está guay. Luego, cuanto más luz le empieza a dar, se pone rojizo o amarillento, pero cuando más luz tiene... Y luego eventualmente se pone naranja. Aquí está mucho más naranja, pero porque aquí lo tengo en una situación un poco especial.
Estoy un poco a ver si lleno. Fijaos que está abandonado. O sea, todo esto lo tengo yo literalmente abandonado. Imaginaos si lo cuidáis un poco. Pues eso es otro tipo de sedum, como estos, también de una sola hoja, os pueden hacer un montón. Y esto crece también en ramillete. Los tengo aquí para que se controlen unos a otros, porque son los dos las más malas bestias que tengo. Esta es la espina de Cristo, porque parece la corona que le pusieron, aunque la original creo que es un endrino, y el endrino o el Crataegus duele más. Estos pinchos son un poco de mentirijillas, o sea, es mucha apariencia, pero están blanditos, no pinchan. No pinchan tanto, o sea, pinchan, pero no es tanto. Sale muy bien de esqueje. De hecho, aquí he plantado una que pensaba que había fenecido, y sin embargo, pues mira, otra, ¿no? La espina de Cristo. Aloe vera, además medicinal, muy interesante. A esta de aquí se le llama la reina de Brasil. Es la Tradescantia pálida. También se le llama amor de hombre, no sé por qué. Esta, hasta cierto punto, no os la recomiendo tener, a pesar de que hace unas flores... ¡Ay, se han cerrado ya! Bueno, esta mañana estaban abiertas, pero son unas flores muy delicadas, muy bonitas. Hay también muchas variedades, muchos cultivares distintos. Y son muy fáciles también de plantar. Simplemente coges uno de estos tallos así, lo partís y para adentro. Que toque el suelo. Lo voy a hacer otra vez, que no se ha visto. ¡Oh, no! Ya está. Eso agarra. Es así, o sea, sé que queda muy vasto y todo lo que tú quieras, pero están así puestas todas. Estas aquí las he puesto porque lo que no me gusta de esta planta es que hace unos rizomas bastante tochos. Y esta, o sea, es el peor sitio para una planta que se me ocurre. Sin embargo, está perfecta. Lo único que aquí está sacando un tono un poquito verde. Estas son muy bonitas, pero son muy invasivas. ¿Veis? Tiene hasta los pelitos estos propios de las hojas. Voy a quitar así unos pocos tréboles. Y muy recomendable porque es fácil, pero es una planta que cada muchos años requiere cierto mantenimiento porque se pone muy fea, empieza a alargarse mucho y tienes que cortar y volver a ponerlos. Y luego cuando te descuidas, la tierra está completamente saturada porque hacen un rizoma tremendo. Aquí, entre todo este conjunto de plantas, pues la verdad es que las tengo controladas, una se controla a otra. O sea, ya le he dicho. Volvemos por aquí. Aquí tengo dos aeoniums. Me acuerdo de ellos porque tienen todas las letras las letras vocales, como Aurelio, ¿no? Los aeoniums. Este de aquí es el arboreum, porque se hace bastante grande, como árbol. Es la clásica planta que luego esta se puede poner de color negro. Y cuando está negra completamente es realmente dura, hasta el punto que esto llega a cortar. Tened cuidado, ¿vale? Y luego este es el de Tenerife, que es el jaguarti. También se le llama vejequillo tinerfeño, pero que está en todas las Canarias, ¿no? En varias islas de las Canarias, Tenerife, ¿no? Entre ellas. Y esto, aeoniums, no, ¿ves? Esto lleva plantado aquí un año, crece mucho, se parece un palo larguirucho, pero cuando llega al tope empieza a ramificar y saca un montón de cabecitas. Y luego pues lo enderezaré un poco con una piedra o un palo, que se quede un poco más así y ya está. Aeoniums. Este de hecho tiene más de 40 años. Es un esqueje de uno que tenía mi abuelo, me parece. O sea, no sé. Pero tiene muchísimos años. Portulacaria afra, un clásico. Esto también, pata de elefante o planta del dinero. ¿Por qué planta del dinero? Porque mira, forma de esquejarlo. Cortas así. Y esto es un ejemplo. Y lo dejas así. Y eso sale. Es que es una locura, gente. Es una locura lo fáciles que son estas plantas. Que salen por no saber morirse. Esta de aquí es una crasa, porque es una euphorbia abyssinica, que yo la considero una de las más estéticas, porque es como casi parece artificial. Todas las euforbias, que realmente no son cactus, es una especie de evolución convergente hacia los cactus, son tóxicas, ¿vale? Entonces, euforbia significa que tiene leche por dentro y esa leche es tóxica. Aquí tenemos otra, por ejemplo, esta, el cactus palo, también llamada como Euphorbia tirucali, que en algunos sitios de México me parece... ¿México? No sé de dónde, pero se utiliza para combatir las verrugas. Otra planta muy interesante, pero que yo no la aconsejo porque es muy invasiva y que está bastante... O sea, la única manera que he visto yo de tenerla bonita es en una maceta muy grande y que le pegue mucho el sol. Es la Aptenia cordifolia, o la rosa del sol, se le llama. Esta también sale de esquejes, haces así, pero no la recomiendo porque es muy invasiva.
De esta luego cuando hace florecitas, que son muy cookies, pero muy pequeñitas, luego hace unas cápsulas que así están madurando. Luego se ve que explotan o algo, porque luego yo estas semillitas, esas plantas me las veo por aquí. Y salen por aquí y yo no me explico dónde salen. Esta de aquí es muy bonita. Otra Kalanchoe. Esta se llama Fetschenkoi. Esta me ha costado mucho buscarla porque se parece mucho a otra que se llaman... Este es el palito, ¿no? El otro donde... Sí, se parecen mucho a unas que se llaman cotiledones, que es otro género de plantas que se parecen mucho a eso. Está un poco entre las echeverias y otro tipo de planta. Y los sedums, que al mismo tiempo se parecen un poco también a estas. Y estas son muy bonitas por las flores. Hacen así como un corimbo, que al mismo tiempo son como campanitas. Estas están ya secas. Hacen flores bastante tiempo. Esta está bastante pálida, pero hay algunas que son de un color más asalmonado, otras más naranjas, otras más rosas. Son muy bonitas. También, aquí se ve el fenómeno. ¿Ves? Estas cuerdecitas que tienen aquí, acaban en una punta rosada, es la forma en la que están buscando la tierra. Esto, si llega a tocar el suelo, agarra. No hace unas raíces tampoco muy potentes, pero es una planta muy interesante. Y aparte tiene una forma de la hoja muy bonita. Me parece que hay algún tipo de Kalanchoe que además es comestible. Crassula ovata. Esta, ¿quién no la ha oído hablar de la Crassula ovata? Esta es un clásico. Esta, si la dejas en paz, se pone bonita. No haces nada más. Esta plantada aquí me parece de hace 3 años. Es uno de los primeros vídeos del canal. Está literalmente plantada solo en grava volcánica. Tiene un poco de vermiculita y perlita, nada más. Este es el único mantenimiento que hay que hacer, que de vez en cuando estas hojas amarillas, puff, se las quitas. Ya está. Esta necesita una poda, pero si queréis que se os haga de esta manera, vamos a intentar buscarle. Mira, han sacado un par de hojas más hoy. Esto es completamente normal en una de estas plantas. Esta todavía, sí, esta se ha caído, esta todavía no, esta todavía no. Se caen solas, ¿no? En principio, esta seguro que se cae ya. Sí, y esta de aquí también. Cállate. Estas se hacen muy bonitas, pero necesitan mucho tiempo para que se hagan de esta forma. Tienen que encontrar en equilibrio ellas mismas con la propia maceta en la que se encuentran. Y tiene un tronco. Esta tiene más de 25 años ahora mismo. La planté, que era un esqueje como esto de aquí. Un esqueje de 6 centímetros. Así era. Y tenemos casi la misma edad. Entonces le tengo mucho cariño a esta plantita. Aquí ya mencioné las jaguartias. Esas son otras que son muy interesantes. Y esta me parece que es otro tipo de entre sedum y aeonium. O podría ser un tipo de cotiledón. Es que claro, hay algunas que se parecen mucho. Esa no la he encontrado. Aquí tenemos 2 más. Estas son interesantes, que ya las habéis visto. Esta la habéis visto ya antes. Pero también me encontré esta hace poco, que no la tenía. Estos son senecios. Los senecios, por cierto, forman parte de la misma familia que las margaritas, lo cual es muy interesante que haya habido especies que se hayan, digamos, adaptado a la sequedad. Voy a quitar esto para que lo veáis. Este de aquí es el Crassissimus y este de aquí el Articularis. ¿Por qué se llama Articularis? Tenemos que venir, porque como veis está articulado. Si tú haces ahora así, es como si él mismo quisiera, ¿no? Pues sí, efectivamente, él mismo quiere. Hacéis así, con cuidado de no romperlo, y eso sale. Tan fácil como eso. Tiene unas flores muy bonitas que luego hacen esto como semillas que se van al viento, de color amarillo. Nada de interés, no, pero salen. Tengo que rehacer todo esto, es el problema, ¿no? O sea, que van haciendo, se va quedando fea la cosa. Se acaban haciendo unas cuerdas que además son muy frágiles. Pero la manera fácil de arreglarlo es simplemente, mira, haces así. Y esta pues aquí. Ay. Aunque no esté del todo clavada, es que le da igual. Vamos a ponerte así, venga. Y si queréis hacerlo guay, con el dedito se clava, se mete y eso sale. Ya está. Se lo hago muy bruto para que veáis que cualquiera puede hacerlo, pero yo voy con más cariño cuando hago estas cosas. Muy interesantes los senecios, pero no son particularmente bonitos, en mi opinión. La lengua de serpiente, o sea, o la lengua de suegra, o muchos nombres. Muy bonita. Aspidistra, no, aspidistra es otra, pero también la aspidistra también muy buena. Esta está literalmente plantada en tierra de gatos. Tiene 2 años, me la dieron
en solitario una de estas, no, un par de estas, y se ha puesto así como una mala bestia. Aquí, para que veáis, debió caer una hoja o algo de una crásula ovata, creo que es, y ahí está, ahí hay una plantita nueva, minúscula. Y ahí está la otra, la cónica. Esta es un poco más lenta, más delicada, más pequeña, pero muy bonita y muy resistente también. Aquí tenemos una que se llama a ver, ¿cómo pronuncio esto? Graptopetalum paraguensis, o madreperla, o la planta fantasma. Es una planta muy interesante porque te indica muy bien la clase de luz que tienes en tu casa. Porque si la tienes de este color verdoso, significa que no tienes apenas luz, estás por debajo de los 300 lúmenes, y eso es bastante malo porque ahora hacéis así y estas son endebles a más no poder. Sin embargo, cuando alcanza ya los 400, 600 lúmenes, aquí alcanzamos los 700, 900 en verano, 920 en verano, menos de 1000 lúmenes, que eso es técnicamente poca luz, ¿vale? Se pone de este color gris, que es lo que le da el nombre, este tono como de acerado, como medio transparente en algunos casos, porque da la sensación que le puedes ver el interior de la hoja más verdoso. Pues esto se hace ya cuando tiene un poco más de luz, y esto ya está duro. Se comporta exactamente igual que los sedums, por eso a mí me ha sorprendido ver que no era un sedum, ni un tipo de roseta. Esta sí que es pariente de los sempervivens, me parece, pero bueno, que no es de ese rollo. Es su propia familia, y aquí le hemos pillado con florecitas. Es su primer año haciendo flores y está guay. Unas flores que a mí me parecen muy estéticas. No les atraen mucho los insectos, es como que están ahí de decoración nada más, pero está bien. Si quieres hacerlo más guay, o la dejas mucho tiempo y que de aquí eventualmente acabarás sacando, o si te molesta mucho, los cortas y los metes aquí dentro. Entonces cada vez poco a poco lo vas teniendo más y más tupido. Esta me la he encontrado este año en la calle y es otro sedum palmeri. Literal, está dejada caer y no me preocupa en lo más mínimo. De verdad, o sea, es que no os hacéis una idea de lo fáciles que son cuidar de las plantas adecuadas. Y me parece que ya están todas. Otro truquito, ¿vale? Si esto ya es por un tema de composición. Es mejor que compongáis muchas plantas de pocas especies que pocas ejemplares de muchas especies. Eso ya, lo de tener muchas especies pero un ejemplar de cada una es un poco de coleccionistas. Sin embargo, lo que recomiendo a la gente es que si hay una planta que se te da bien, no tengas miedo, multiplícala. Al final, de verdad, no va a quedar mal que tengas muchas de esas plantas. Ese fenómeno se llama la heterogénea, por cierto, heterogénea ecológica. Es decir, que tienes, por ejemplo, aquí muchos robles, aquí menos y aquí menos, pero tienes robles en todas partes. Hay una heterogénea. Eso, a nivel psicológico, a nivel subjetivo de tus sentidos, que tú no te das ni cuenta al verlo, pero te da tranquilidad, porque es un paisaje equilibrado. Es decir, que lleva así muchos años y tu cerebro está diciendo, ok, este es un buen sitio para vivir. Y ya ves, o sea, pueden estar hasta machacadísimas. Esto es del abono que a veces le he echado. ¿Veis? Aquí está echando las diferentes hojitas. Se verá muy fea y todo lo que tú quieras. Paciencia. Las crasas eventualmente se ponen bonitas. Y ya veis que de todas estas, yo simplemente no os recomiendo esta. ¿Cómo se llama? La rosa del sol. Y esta de aquí, la reina del Brasil. No las recomiendo porque son tremendamente invasivas. Pillarles o sea, sí os las recomiendo. O sea, si queréis una satisfacción inmediata, reina de Brasil. Es una planta que vais a tener toda la vida. O sea, pero no es tan bonita como otras. ¿Yo cuáles son mis favoritas? Estas aquí. Aranchoes, echeverias, uña de gato, los sedums. Son lo mejorcito que os podéis pillar, de verdad. Otro truco que se me ocurre deciros, que con él no vais a tener ninguna clase de problema, es que primero reguéis el suelo, lo dejéis 1 o 2 días que se seque, porque no os interesa que esté chorreando, os interesa que esté húmedo. Y luego cuando esté húmedo, no mojado, plantáis así lo que queráis y únicamente tenéis que regar las crasas cuando las hojas se empiezan a poner un poco blandurria. Si las notáis tersas, no le hace falta. A ver si tengo algún ejemplo. Sí.
que están como agrietadas. ¿Veis esta de aquí? Esto ya puede aceptar un poco de agua. Si lo hacéis de esa manera, es imposible que se os den mal. De hecho, yo aquí en el trozo este que estoy aquí, tuve esquejes de estas durante aproximadamente 2 años y estaban igual de tersas. El truco también para que no se os mueran o se os hielen en invierno es no regarlas. Yo conozco muchos, bueno, prácticamente todos los pueblos del interior, conozco gente que tiene de estas plantas. Son lugares que se alcanzan unos menos 10 grados en invierno de media, de normal. Y sin embargo todo el mundo allí tiene crasas y las tienen de hecho más bonitas que yo. Así que eso no es que no les gusta el frío, no les gusta tal, no, son, o sea, os sorprendería lo duras que son, de verdad. Por la que pueden aguantar el frío, voy a hacer un ejemplo, es debido a cómo son las hojas por dentro. No es que tengan agua dentro, sino que tienen una estructura fibrosa, como una especie más... Se parece más a nivel de lupa, si lo miréis con un microscopio, se parece más al plástico de burbujitas que a que tengan agua directamente. En esas burbujitas es donde se queda el agua. Cuando le falta un pelín de agua, que no está del todo saturada de agua, digamos que el frío no se transmite igual de bien. El agua transmite mejor el frío que el aire. Y esa es la razón por la que muchas veces se os pudren en invierno. Se le pueden llegar a morir a alguien en invierno si hace mucho frío. Estamos hablando de menos 10 grados, menos 5, una cosa así. Y lo más importante para el final. Yo creo que lo más importante para tener éxito es que no las plantéis en turba. En fibra de coco todavía. Pero digamos que la regla es que cuanto más oscuro sea el sustrato, peor. Para que os hagáis una idea, la turba viene a ser como carbón que no se ha llegado a fosilizar del todo. La gente en Irlanda, Escocia, Dinamarca, Finlandia, esos sitios, la utiliza como combustible. O sea, le pegan fuego al suelo, literalmente, ¿no? Cogen barro y le pegan fuego, lo meten en el horno y funciona. Lo que pasa con las crasas, y por lo menos con la fibra de coco, es que durante el tiempo que se están adaptando al suelo, lo que ocurre también es que la propia tierra, el propio sustrato cambia la naturaleza. No es que se esté acostumbrando al suelo, sino yo creo que el suelo también está cambiando, porque es una cuestión de años, ¿vale? Para que esto sea viable para una crasa. He puesto esto, es que no recuerdo ni cuál es este. Esta es la que tenéis que evitar. Siempre que he tenido problemas ha sido por culpa de del sustrato universal, pero además, da igual la marca, es la que tiene sin color oscurito. Voy a enseñaros esto, ¿veis? Este color que tiene. Os lo voy a comparar con cualquiera de estos. ¿Notáis? Esto es más marroncito. Voy a sacar así un poco. ¿Ves? Esto está mucho más rebajado, esto es casi en polvo. ¿Veis? Con muchos años, y si lo mezcláis podéis usarlo, pero de verdad os aconsejo antes que lo tengáis en grava, en este tipo de grava así como con mucho polvo que hay en algunos parques, antes que en turba. Fibra de coco aún puede valer y si lo mezcláis mejor, ¿no? Pero en turba yo ya diría que nada, nada de turba. En fin. Otro truquito, que cuando lo pongáis, cuando los plantéis por primera vez, los tengáis dentro de casa, que no le pegue el sol directo prácticamente nunca. Cuando ya la planta haya crecido y esté pegando un estirón, esto aunque no lo parezca tiene 1 año. O sea, lo planté de esquejes que eran así como también de 12 centímetros, una cosa así. Y en un solo año ya ha empezado a hacer esto. Bien, pues cuando ya tiene esto, pensad que una planta es como una empresa, o sea, es como busca la eficiencia al máximo, con esto ya puede defenderse, ya puede decir, pues mira, voy a retirar nutrientes de aquí y se los voy a invertir en esta parte que es la más potente. O sea, puede hacer cositas, ¿no? Tiene reservas, tiene opciones. Que no le pegue el sol ni el viento directo a ser posible durante el primer año. Y cuando pegue el estirón, a la primavera siguiente, finales de marzo, o cuando empiece a llegar la primavera en vuestro sitio, lo sacáis fuera y ahí ya tenéis una planta para toda la vida y encima va a estar bonita. O sea, ya no es el que le cuesta, porque es una cosa que ves a menudo, ¿no? Que lo ponen, tienes gente que pone plantitas que están como medio secas. Yo tengo de esas, pero están en las que dan a la calle. O sea, las condiciones que tengo aquí en esta terraza son muy diferentes a las que hay en la calle. Y por eso considero que la gente que tiene plantas en un balcón, tela marinera. O sea, sois chapó. O sea, se os da perfectamente, ¿no? Sabéis mucho de jardinería. Porque de verdad es mucho más difícil en un balcón que otra cosa. El resumen de la idea general del vídeo es que no te rindas
para tener plantas. Puede que igual no puedes tener un liquidámbar, igual no puedes tener rosas, pero siempre podrás tener algo. Eso es la idea principal. Y que si no sabes bien qué poner, crasas. De hecho, ni siquiera aquí, antes de que hubieran edificios en esta terraza, esto era como mismo hábitat que un desierto, ni siquiera se daban bien los cactus. Ha sobrevivido ese y la cola de ratón y la mamilaria esa de ahí. Pero vamos, que aquí ni siquiera se daban bien los cactus. Pero las crasas siempre han ido bien, incluso en las peores condiciones que ninguna planta aguanta. Las plantas necesitan siempre un poco de estabilidad, una rutina incluso. Se la puede dar tú o se la puede dar el clima. Esto viene un poco motivado porque ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo porque se ha pillado un olivo de la misma clase que que ya lo tengo 5 años, ha engordado un montón. La base no llegaba a la mitad de esto, ¿no? Y me han pasado fotos de ahora le está pasando esto y las hojas estaba todo así, ¿sabes? Estaba todo boca abajo, pochado, como... Y eso no es normal. Un olivo que está adaptado y que está bien, en vez de sufrir la desecación típica que se pocha, lo que hace es espigarse. O sea, las hojas se suben para arriba cuando le falta agua. De todas maneras, eso siempre tiene que ver con el sustrato y que igual es una planta que ha estado mucho tiempo en un vivero o en un sitio que no le ha dado ni corrientes de aire, con una humedad relativa alta, y entonces estas hojas son un poco de mentirijillas, son como blandiblues, y no está adaptado todavía. Tiene que empezar a crecer, tiene que echar un montón de estos brotecitos y hacerse un poco al terreno, pero eso es mucho tiempo, especialmente en especies de crecimiento lento como esas. Bueno, pues eso, pasadle unas buenas fiestas, un buen fin de semana, cumplid vuestros sueños y cuidaos mucho, ¿vale, gente? Venga, un abrazo, hasta luego.